Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar. La idea de esta tarde es que tengamos tres conferencias y pues la primera va a estar dedicada hacia las causas de baja visión en niños, la segunda el examen específico en la clínica de baja visión y la tercera unos tips de rehabilitación para los niños. Este curso está dedicado a los niños y por eso es importante que empecemos con las causas de baja visión que se pueden presentar en los niños. Desafortunadamente, se han presentado cada vez mayores casos de baja visión en niños y adicional a eso, las causas son enfermedades muy fuertes en la retina que hacen que esa visión que los niños pierdan sea muy difícil de recuperar. La causa de baja visión en niños hay muchísimas patologías, hay muchísimas enfermedades. Empecemos, por ejemplo, con los defectos refractivos que desafortunadamente siguen siendo una causa de baja visión cuando no es corregida. Pero vamos a dedicar este capítulo a las que de pronto son unas que son excesivamente conocidas y a veces se nos olvidan, y otras, por el contrario, que tenemos que estar muy atentos de poder encontrar en el paciente cuando se sospecha que tiene alguna alteración en la visión, sobre todo cuando son bebés. Entonces, la primera patología que les quiero hablar, que les estoy mostrando en este momento, es la distrofia hereditaria congénita. Esta distrofia retiniana es una enfermedad que no tiene causa específica, que está teniendo una predisposición genética alta, que desafortunadamente está afectando en una gran parte de la retina y eso hace que la visión del niño sea muy mala y sea supremamente baja. Se conoce que esta distrofia hereditaria congénita de la retina es en esencia del 2 al 3% de los niños que nacen de la población mundial, que aparentemente es un porcentaje bajo, pero desafortunadamente estamos hablando de miles de niños que tienen el problema. Entonces, como es una distrofia hereditaria, ¿cuáles son los tips para poderla sospechar en un bebé? Entonces, ustedes ven acá que hay, por ejemplo, un nistagmus. ¿Cómo es que es la flecha? Un nistagmus. Cuando el bebé nace, si ustedes ven un bebé de un mes, de 2 meses que tiene nistagmus, piensen en que tiene una alteración muy grave en el ojo. Y adicional a eso, no solamente pensar en el ojo, sino en la vía óptica o en el cerebro. Entonces, un nistagmus congénito en el nacimiento, podemos pensar cosas muy serias, entre ellas esta distrofia retiniana hereditaria congénita. Otra alteración que vemos es un defecto pupilar aferente. Cuando nosotros observamos un bebé, son unos exámenes que se le hacen tan sencillos pero tan claves que nos pueden decir cómo está el desarrollo de la vía visual. Un examen tan básico como el reflejo pupilar no debe faltar cuando se valore a un bebé. Está el tambor optocinético, están las franjas optocinéticas que siempre se van a utilizar, pero ante eso vamos a mirar los reflejos pupilares como algo obligatorio. Pues en el momento que se remite al oftalmólogo de este niño que tiene nistagmus, que la pupila no reactiva o su respuesta es lenta, entonces se va a encontrar una retinopatía de aspecto pigmentoso. Nosotros vemos que la retinopatía o la retinosis pigmentaria que está más adelante es un daño severo del epitelio pigmentario de la retina que afecta toda la retina y en este caso va a tener un aspecto pigmentoso que podemos diagnosticar diferencialmente con una distrofia hereditaria congénita. Miren lo grave de este caso, que el electroretinograma está extinto. Son niños que como son tan pequeños no se les puede hacer examen visual, y al hacerle el examen objetivo del electroretinograma aparece una respuesta abolida. Recordemos que el electroretinograma da una respuesta retiniana en masa. Entonces, si este electroretinograma está extinto, casi que podemos decir que las conexiones nerviosas de la retina pues están muy mal. Tenemos en este caso un frote excesivo de los ojos. Son niños que viven como si tuvieran una sensación de cuerpo extraño, les molesta la luz y no quisieran estar en la luz. Y esto nos indica que todas estas características son de esta distrofia hereditaria congénita, que también ustedes la encuentran en los libros, en la literatura, como amaurosis congénita de Leber.
es la misma. Entonces, si ustedes ven distrofia hereditaria congénita o amaurosis congénita de Leber, es lo mismo. Entonces, como puntos claves tenemos el nistagmus, el reflejo pupilar lento, la retina de un aspecto pigmentoso como si fuese retinopatía pigmentaria, se le envía el electroretinograma y se le envía el potencial visual evocado, el cual también es un examen objetivo obligatorio para los bebés que tienen esos problemas tan serios, también va a salir totalmente disminuido. Obviamente, como es un niño sin una retina funcional y sin un reflejo de fijación que se vaya a desarrollar, los movimientos son erráticos, que están acompañados pues, con este nistagmus. Ese nistagmus tiende a ser pendular, es decir, no tiene una fase rápida, no tiene una fase lenta, y eso hace que desafortunadamente corrobore que la parte nerviosa y neurológica de este paciente sea totalmente de mal pronóstico. ¿Cómo vamos en el sonido? Perdón, que veo que Andrea dice que no se oye. Bien. Ah, bueno, perfecto. Continuemos entonces. Bueno, entonces, ¿cuál es la moraleja que nos vamos a llevar de amaurosis congénita de Leber? Niños con nistagmus, reflejo pupilar disminuido, retina de aspecto pigmentoso, electroretinograma y potencial visual evocado de mal pronóstico. El niño se frota mucho los ojitos, un bebé no tiene por qué frotarse los ojos, no tiene una fijación específica, no lo mira a uno, no fija su mirada en ningún objeto, y la refracción es variable, pero la mayor frecuencia es una hipermetropía alta. Entonces, si ustedes ven un bebé de un mes, de 15 días de nacido, o de 2 mesecitos, y ven refracciones altas, ¿cuál es la moraleja? O puede tener una endotropia acomodativa alta, aunque las endotropias acomodativas se desarrollan más grandecitos, o una amaurosis congénita de Leber, que pues en este caso es nuestro mayor temor. Entonces observen, ¿qué características vemos acá? Entonces vemos un nervio óptico totalmente pálido, unos bordes que aunque están bien definidos, miren esa alteración pigmentosa a lo largo de toda la retina, esa palidez generalizada de la retina, aquí miren las zonas de atrofia que hay, observen este pigmento macular que es dado porque ese epitelio no está funcionando y al no estar funcionando pues toda esa fagocitosis de desechos se queda ahí acumulada, por eso tiene el aspecto pigmentario. Observen acá la atrofia que hay del nervio óptico, hay edema de ese nervio óptico, los vasos sanguíneos no están bien conformados, no hay una excavación clara que me pueda decir el estado de las fibras nerviosas, y observen que la mácula no está bien formada. Todas esas alteraciones indican que el daño retinal en este paciente es severo. Y como les decía, es una distrofia retiniana que está acompañada con el nacimiento y que su pronóstico es extremadamente malo. Observen acá, entonces miren, aquí se ven más zonas de atrofia. Estas zonas blancas, por ejemplo, es una zona donde no hay oxígeno, donde hay isquemia. Miren la zona macular acá. Este es el coloboma macular que no se puede distinguir el brillo foveal. Toda esta zona de la mácula está totalmente dañada y la atrofia óptica. Todo esto nos indica que ese paciente va a tener una visión extremadamente disminuida o en el peor de los casos van a ser niños ciegos. Tenemos acompañado con la amaurosis congénita de Leber la atrofia óptica congénita. Es muy parecido en el sentido del daño que hay en el nervio óptico. ¿Qué importancia tiene en este caso evaluar a un niño cuando se sospecha de atrofia óptica congénita? Los antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. Si en algún momento el bebé estuvo expuesto a una falta de oxígeno en el nacimiento, antes o después, en un tiempo corto, o en el momento de nacer estuvo forzado a periodos de hipoxia, esto va a generar daño directamente en el ojo y pues desafortunadamente en el nervio óptico. Entonces, siempre es importante que nosotros recalquemos cuáles fueron los antecedentes que estuvieron alrededor del nacimiento del niño y si este se dio en condiciones normales o tuvo que estar
sometido a condiciones de hipoxia por complicaciones del mismo embarazo o porque la madre tenía alguna enfermedad que impedía que el oxígeno se traspasara directamente al niño. Trauma en el nacimiento también suele suceder. Hidrocefalia, cuando el niño tiene problemas en la evacuación del líquido cefalorraquídeo y en la regeneración de este mismo se va acumulando en el cráneo. Esto genera un aumento de volumen que comprime las fibras nerviosas y en este caso el nervio óptico lleva un precio muy alto porque va a dañar todas las fibras y la visión va a ser completamente inadecuada. También hay antecedentes de tumores y los tumores en la cabeza, tumores en el nervio óptico y en los bebés generalmente el tumor que más tiende a afectarlos es el glioma del nervio óptico, que es un tumor que envuelve la vaina del nervio óptico en la órbita, puede comprimir también, además del nervio óptico, la vía y eso nos va a dar como resultado una muy mala visión y una pérdida desafortunada del campo visual. Como se dan cuenta, estamos viendo alteraciones muy graves en los bebés que tenemos que ser muy minuciosos en esa valoración tan simple de los reflejos, del reflejo rojo, del aspecto del ojo, del nistagmus, de la fijación de la mirada, todas esas cosas tan sencillas como un nistagmus optocinético ausente, todo eso nos puede llegar a decir que el niño está padeciendo una enfermedad grave. Y si en este caso nos llega el niño con el volumen de la cabeza bastante grande y con deformación del cráneo, podemos llegar a pensar que tiene hidrocefalia o que tuvo un trauma fuerte en la cabeza. O desafortunadamente, pues, los tumores que están internos que no se notan, pero que sí se refleja en una visión errática y se refleja también en la falta de fijación, puede hacernos pensar de que hay algo grave en el bebé. Entonces, estos bebés tienen disminución severa de la agudeza visual y de la visión cromática. Una moraleja importante que quiero que quede acá es que cuando hay daño severo en el nervio óptico, la visión del color se afecta. Siempre tomemos como protocolo, y lo vamos a ver más adelante en el examen visual, tomar el examen de la visión cromática es algo obligatorio. Y si tenemos un niño, un escolar, que no reconoce bien los colores, podemos pensar en dos cosas. Uno, pues que tiene alguna alteración congénita de los receptores que hace que sea daltónico, alguna de esas alteraciones del color o que tenga algún daño en el nervio óptico. Entonces inmediatamente vamos a revisar el nervio óptico, vamos a revisar la mácula, que básicamente depende de ellos dos, una buena visión cromática. Pero si el niño tiene la visión cromática alterada y está acompañado de nistagmus, se van encendiendo más las alarmas. Y si además de eso hay alteración de visión cromática, nistagmus y la pupila no reacciona, ya es una triada grave que nos está diciendo en este momento que hay un daño severo del nervio óptico y posiblemente una atrofia óptica congénita cuyos resultados pueden llegar a ser devastadores. Observen acá, la palidez tan marcada del nervio óptico, no se nota la excavación, no podemos decir cómo están las fibras nerviosas. Las áreas de hipoxia generan aquí estas zonas blancas de atrofia, de falta de oxígeno y demás, que prácticamente podríamos decir casi que ese nervio óptico es como el estado terminal de un glaucoma y podría ser perfectamente el estado terminal de un glaucoma donde hay atrofia óptica, pero en este caso pues fue una atrofia óptica congénita. ¿Cuál se imaginan que es el pronóstico visual? Pues desafortunadamente muy malo y es impredecible y lo poco que se pueda llegar a hacer es de vital importancia para restablecer la visión, la independencia del niño con la poca visión que le queda. Estamos entrando, digamos que hay diferentes alteraciones en el nacimiento del nervio óptico que pueden afectar el desarrollo del niño y generarle baja visión. Entonces aquí queda como mensaje, siempre y sobre todo a los bebés, ver cómo es su fijación, si siguen la luz. Es importante, un niño de un mes ya la luz le genera atención y nos sigue fácilmente la luz.
Yo que tuve experiencia de muchos años en un centro pediátrico, me di cuenta que ellos, los bebés desde el nacimiento, son muy susceptibles al reflejo luminoso y eso es importante que lo observemos. Adicional a eso, los reflejos pupilares, siempre por favor revolver la pupila. Obviamente la pupila de un bebé no reacciona tan rápido como la de ya de un niño de 6 meses, pero siempre reacciona. Y adicional a eso es isocódica. Las pupilas deben ser del mismo tamaño, ambos ojitos, y reaccionar a la luz. Que no haya nistagmos. Un nistagmus en un bebé debe ser remitido porque hay que descartar alteraciones serias en la retina, en la vía óptica, en el cráneo, incluso parálisis cerebral, niños que nacen con parálisis cerebral y uno de los signos de alarma es el nistagmus, es la falta de fijación y la ausencia de reflejos pupilares que no se nos olvide. Por eso, que lo que nosotros le evaluemos es a un bebé más el Brugner, que el reflejo esté simétrico, que la refracción, todo eso es importante, pero la parte neurológica de este caso nos puede llevar a diagnosticar enfermedades tan graves como el nervio óptico, la atrofia del nervio óptico congénita, la amaurosis congénita de Leber. Incluso aquí, por ejemplo, esta enfermedad que ya pasamos del nervio óptico, digamos, a la mácula, es la enfermedad de Best o distrofia macular viteliforme, tienen pues es el mismo nombre. No es congénita, el niño generalmente nace normal, eh, pero se puede desarrollar en la primera infancia, incluso en la adolescencia tardía hasta los 13 años. Entonces, los niños nacen con, o se les da una muy buena visión, pero empieza a decaer. Por eso, otra moraleja aquí importante es seguir al niño todo el tiempo, cada año por lo menos hay que hacer un seguimiento porque hay cosas que pueden aparecer más tarde y esas cosas que pueden aparecer más tarde están desde la parte refractiva hasta alteraciones en su mácula que ya pues, conllevan consecuencias mucho más graves. Entonces, aquí en este caso, otra cosa importante es que ustedes contemplen la posibilidad de siempre mirarle el fondo de ojo a los niños o pedir un examen bajo dilatación donde se pueda diagnosticar cómo está la, cómo está toda la retina, cómo está la periferia, cómo está el nervio óptico. Entonces es importante apoyarse los oftalmólogos en los reportes del fondo de ojos de todos los niños. Y miren que en este caso el niño tenía buena visión, pero empezó a desarrollarse la disminución de la misma. Tanto que miren que aquí aparecen lesiones amarillas en la mácula y eso sí nos preocupa. Imagínense una lesión en la mácula, pues ya estamos hablando de pérdidas de agudeza visual irrecuperables. Ven aquí, por ejemplo, que esa lesión amarilla en mácula ya empieza a tener un aspecto fibroso, serio, que parece un huevo revuelto, por eso se llama viteliforme. ¿Sí? Y todo eso, esa acumulación de líquido inflamatorio pues, dado por el inadecuado metabolismo retiniano, pues empieza toda esa exudación a dañar la retina, de tal manera que después de la inflamación se genera una cicatrización y esa cicatrización en la retina y en la mácula es muy grave porque es totalmente irrecuperable y puede llegar a una visión de 20-200, que bueno, para nuestro caso, teniendo en cuenta la atrofia óptica congénita y la amaurosis congénita del Leber, se tiende a tener un mejor pronóstico porque pues en baja visión un 20-200 para nosotros es trabajable y es de un mejor pronóstico. Miren aquí la moraleja, ¿no? Alteración de la visión cromática. ¿Por qué se altera la visión cromática? Porque en este caso la mácula, que es la encargada de tener los fotorreceptores, pues obviamente no, esa lesión amarilla en forma de huevo revuelto, pues no deja que se pueda lograr una buena visión ni desarrollar y mucho menos recuperar. Es una enfermedad congénita y si ustedes se dan cuenta, hoy en día están apareciendo miles de enfermedades causadas por mutación de genes. En este caso es el gen de BEST, por eso se llama enfermedad de BEST, el gen se llama así. El gen es el BEST1 y el locus específico, es decir, el alelo de unión de la expresión de genes específica en el punto exacto es el 11q12 y eso indica que ese paciente no tiene un buen canal de expresión de cloro en el epitelio pigmentario de la retina y por eso tiene esa alteración metabólica que conlleva a la acumulación de desechos
Creo que ya tengo la presentación de nuevo cargada. ¿Alguien está por ahí? ¿Me escucha? ¿Se escucha bajito? ¿Y ahora? ¿Ya mejor? Bueno, por favor, perdonen esta falla técnica, la verdad no sé qué pasó. Bueno, ahora ya no tengo la presentación. Está Roberto por ahí para que nos la... Bueno, mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta sobre esas alteraciones? Ah, ya aparece. Bueno, entonces repasemos acá la marrosis congénita de Leber ya. Esto ya lo habíamos visto. Ah, acá íbamos, ¿cierto? La última vez que pude notar que había... Ah, bueno, aquí hay una pregunta de Oscar que dice que por qué generalmente Protan. Se supone que los conos más centrales, los foveales, son los rojos. Y como es una alteración que daña toda la mácula, entonces los primeros que se afectan son los rojos. Pero perfectamente el paciente puede tener una discromatopsia total. Bueno, entonces como les estaba diciendo, es una enfermedad genética y es la falta de codificación de una proteína que hace que hay un pigmento que se llama lipofuscina que es consecuencia de desechos, pero este pigmento que se genera de desechos debe salir del sistema, pues se queda ahí. Y al acumularse en la mácula, pues genera esta alteración específicamente. Algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que esta enfermedad de Best se puede distinguir en estudios genéticos. Hoy en día está de moda el estudio genético para las parejas que quieren saber qué probabilidad tienen sus hijos de tener enfermedades serias. Está la codificación del gen de la enfermedad de Best para que ellos puedan saber y puedan detectar si tuvieron alteraciones o antecedentes familiares con esta enfermedad, pueden llegar a saber y decidir si qué tan dominante es el gen en ellos y qué tan probable es pasárselo inmediatamente a sus hijos o a su siguiente generación. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Vamos escuchando bien? Bueno, entonces como observamos acá, entonces esa acumulación de lipofuscina que generada por un gen defectuoso que hace que el metabolismo no funcione, pues miren, esto sí parece, imagínense esta lesión en la zona macular, parece una mancha de huevo grosa, este es el color de la lipofuscina, y este aumento de la lipofuscina se puede verificar a través del OCT, generando esta cicatriz que va a ser totalmente devastadora para el niño. Vean, miren esta cicatriz tan grave. Este es, por ejemplo, un estadio inicial. Miren que hay un cambio macular discreto, hay una lesión central un poco más pálida que el resto de la mácula, pero esa lesión va agrandándose hasta que genera una zona de atrofia marcada y eso va a hacer que el paciente vaya a tener una muy mala visión. Entonces aquí yo mismo me hago esta pregunta, dice, ¿cuáles serían los objetivos de rehabilitación? Entonces la idea es que nosotros de pronto hablemos de todas las charlas un poco, porque aquí hay unas enfermedades que no vamos a nombrar porque sería demasiado tiempo, pero en el momento de hacer el examen sí las vamos a recordar porque son, eh, son de manejo muy cotidiano. Entonces, el objetivo de rehabilitación es que este paciente va a tener una alteración de la visión central muy marcado y nuestros objetivos de rehabilitación van a estar a poder de lograr que esa visión central tenga otra vez una representación en el cerebro para que el niño pueda ejercer las actividades que le impide
una cicatriz como esta. Tenemos entre las enfermedades de la mácula congénita, tenemos esta que es el fundus flavimaculatus, qué nombre tan extraño, pero también este nos consuela un poco, que es la enfermedad de Stargardt. Está siendo también muy común. Otra enfermedad congénita, una mala codificación de una proteína, en este caso son las proteínas de cassette de unión a ATP. Son proteínas que uno tiene en el organismo, que están diseñadas, tienen una molécula de ATP cargada y están diseñadas a unirse a otra proteína para poderla transportar al sitio que se necesita para el metabolismo. En este caso, el transporte no se da y al no darse un transporte adecuado de la proteína que se requiere, entonces se acumula y al acumularse, pues empieza a haber daño en el ojo. En este caso, pues desafortunadamente también en la mácula. Por eso se ve el fondo de ojo más o menos como color bronce, como amarillo bronce, y hay un silencio coroideo que significa que no se puede distinguir la coroides, no se puede ver, uno ve siempre la retina y debajo ve como ese atigramiento de la coroides, no lo puede distinguir. Lo más grave es que como esta enfermedad de esta falta de transporte de desechos genera una maculopatía que genera unas manchas amarillas que se llaman flex, y esas manchas amarillas es la proteína que no se transportó, que quedó acumulada y que desafortunadamente empieza a dañar las capas de la fóvea y genera el daño macular. Entonces, por eso aquí dice que el paciente tiene maculopatía atrófica. Más adelante, pues esos desechos van a expandirse, van a llegar a la retina periférica, y por eso aquí en la diapositiva dice que el paciente tiene signos tardíos de retinitis pigmentosa. El daño puede ser desde leve 20-40 hasta 20-200. Con un leve consuelo es que esta enfermedad de Stargardt se estabiliza en 20-200 y se supone que no empeora por la cantidad de proteína que se acumula en la falta de transporte, pues desafortunadamente llega hasta ese valor, pero en cierta forma es ventajoso que sea estable. Por eso el electroretinograma no sale extinto, sale disminuido, y pues es mucho más trabajable que, por ejemplo, un daño en el nervio óptico severo, una atrofia óptica severa, o la enfermedad de Best, que vimos que sí tiene un área de daño macular muy grande. Entonces aquí ustedes observan todas estas zonas amarillas que están cerca a la fobia, que a veces cuando se evalúa se confunde con una estrella macular en la retinopatía hipertensiva, pero realmente por esa conformación específica, más en un niño que no se espera que tenga hipertensión, son los flex de la enfermedad de Stargardt. Entonces, como ustedes pueden ver, se puede llegar a una agudeza visual de 20-200, que en baja visión pues es de alguna manera trabajable. Miren acá, entonces, esos flex, como les decía, entonces toma aspecto pigmentoso, pero en este caso no oscuros, sino claros, y se va extendiendo por toda la retina. Entonces, ¿cuál es el problema? Inicialmente tenemos un daño central y luego tenemos un daño periférico. Entonces, eso es lo que cuesta trabajo.
Bueno, vamos a adelantar donde íbamos. Esto ya. Acá ahí vamos. Bueno, indaguemos mucho de las actividades de la vida diarias. Acuérdense que entre los objetivos de rehabilitación está la rehabilitación de las actividades de la vida diaria que le permiten al niño tener su independencia, según pues la edad en la que se encuentre. Cada edad tiene unos objetivos de independencia y sobre todo en escolares son casi que la independencia igual a la de un adulto. Entonces, como les decía, las actividades están adaptadas al niño según la edad. Algo muy importante es determinar si el niño es capaz de arreglarse y vestirse solito, según la edad, si es capaz de realizar su aseo personal solito, si puede hacer las tareas escolares y si puede jugar adecuadamente. Ahora, ¿han visto esto? Niños muy pequeños con dispositivos electrónicos. ¿Será que no los ven? ¿Será que tienen esa atención por parte de los papás? ¿O será simplemente un problema que requiere el manejo y control del dispositivo electrónico para que no se le aumente la miopía? Miren, solamente esta foto nos lleva muchas inquietudes. La movilidad, ¿cómo se mueve el niño? Los niños son los que más se mueven, ¿no? Entonces, ellos no caminan, ellos corren. Entonces, ¿qué dificultades tienen eso? Según el ambiente en el que se encuentren en el colegio, en la casa, en lugares públicos, ¿cómo les funciona la iluminación y su desenvolvimiento con la iluminación? Si cruzan la calle tan seguro junto a los padres y se requiere una asistencia o una ayuda especial para poder desplazarse. Miren, que seguimos en la parte de observación, no hemos entrado nada en el examen. El niño con quién vive. Hay niños que viven con los papás, otros no, con los abuelos, con otra persona que lo haya adoptado. Donde, acuérdense el entorno social refleja un estadio principal de pronóstico para la rehabilitación de baja visión. Si el niño recibe apoyo o no. O sea, los padres van con toda la intención de ayudarlo o simplemente lo llevan por llevarlo. Requiere una asistencia especial en salud, como la interacción del niño con el entorno, con sus padres, con su familia, con los hermanos, con los amigos, con los profesores. ¿Qué problema específico? Busquemos qué dificultades puede llegar a tener el niño. ¿Es un problema de lejos, intermedio o de cerca? Niño, nene, como lo quieran llamar, príncipe, ¿cómo ves el tablero? ¿Cómo ves el computador? ¿Cómo ves el celular? ¿O la lectura o los cuadernos? ¿Puedes ver los rostros adecuadamente de las personas? ¿Las reconoces? Generalmente un niño que dice yo no le veo la cara a las personas tiene un problema central. Algo puede tener una distrofia de conos, una enfermedad de Best, una alteración macular. Puede ver bien la televisión, puede ver el tablero, proyector, pantalla del colegio, puede ver las señales del transporte público, puede asistir y participar de los eventos deportivos y si desarrolla juegos sociales con fluidez. Esta sí que ya no nos puede faltar, ¿no? La pantalla del computador. Tenemos que aceptar que son niños digitales estos millennials. Ellos nacieron con el computador debajo del brazo, ustedes lo necesitan. Hay que controlarlo, pero necesitamos saber cómo es su desempeño visual frente al computador. En cuanto a las actividades de visión próxima, especifiquemos. Pongámoslo a leer, lecturas adecuadas según su edad o su grado de escolaridad. Pongámoslo a escribir. Hagámosle una tarea específica con el celular o con la tablet, mostrándole, por ejemplo, un juego, decirle, mira, juega esto, esto consiste en esto, desarrolla el juego a ver qué tal lo relaciona. ¿Qué hobbies tiene? Si es un niño que sale todo el tiempo porque su visión es suficiente, o es un niño introvertido que prefiere estar dentro de la casa para sentirse más seguro.
Por eso es que muchas veces las afecciones son, o las quejas son más en visión lejana. Si el niño le molesta la luz, si hace señales de desagrado cuando hay luz, si en la noche se desplaza menos fácil que durante el día, por ejemplo la retinosis pigmentaria, si tiene problemas de visión cromática como las atrofias del nervio óptico, las alteraciones maculares, o si tiene problemas de contraste como la opacidad de medios, defectos refractivos no corregidos o catarata. Con base en todo lo que hicimos, con todo lo que evaluamos, observamos y preguntamos, vamos a determinar los objetivos visuales y principales que vamos a rehabilitar. Y esos objetivos deben ser SMART o inteligentes, por la sigla en inglés. Cada letra tiene un significado. Entonces, el objetivo debe ser específico. En este caso, la S de específica en inglés. ¿Por qué debe ser el objetivo específico? ¿Quién va a ser rehabilitado en este caso del niño? ¿Qué va a ser rehabilitado? Visión lejana, visión próxima, intermedia. ¿Dónde va a ser rehabilitada? Campo abierto, campo cerrado, escuela. ¿Cuándo? Ya más tarde esperamos a que la patología se estabilice, reciba un tratamiento. ¿Cuál rehabilitación va a recibir? ¿Qué ayudas y por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, por ejemplo, se le va a dar un telescopio porque se quiere mejorar la visión lejana para ver el tablero. Ese objetivo debe ser medible. ¿Cuánto le vamos a dar o cuánto necesita de aumentos para su rehabilitación? Achievable, alcanzable, sin generar falsas expectativas. Recuerden que baja visión no es decir usted va a ver mejor acá o vamos a lograr que el niño vea mejor. No, hola, aquí otra vez yo. ¿Listo? En esa diapositiva habíamos quedado, ¿cierto? ¿Continuamos? Perfecto. Entonces, si vamos en, allí vamos que es alcanzable, como les decía, no debemos generar falsas expectativas. Nunca le debemos a decir a una persona con baja visión, y mucho menos a un niño que va a ver mejor, jamás. Nunca vamos a utilizar el término aquí vas a ver mejor, aquí vas a lograr una mejor visión. No, nunca. Lo que se le va a decir es de pronto, vamos a aprovechar esa visión que tienes. Es diferente. El objetivo debe ser realista, dependiendo de la patología y del daño que tenga, va a haber eh, una rehabilitación específica y puede ser o no realizable. Entonces tenemos que plantear un objetivo realista y además de eso tiene que ser oportuno para no evitar que tenga más desempeño escolar o más desarrollo de su personalidad. Entonces aquí está un ejemplo. El niño dice que quiere leer, entonces eso es específico. ¿Qué? Lectura. Esa lectura tiene un tamaño y es medible. Si quiere leer cierto texto, es un objetivo alcanzable, que dependiendo de las características de la patología puede llegarse a lograr y por eso es realista o decir lo máximo que podemos desarrollar es esto y lo vamos a desarrollar a partir de tal momento en el que ya la patología esté estable o definitivamente si podemos hacerlo ya. Una vez el objetivo cumple las condiciones de SMART, podemos continuar con la rehabilitación. Ahora sí comencemos. No quiero de pronto extenderme en esta parte de agudeza visual, pero lo que sí quiero que quede claro es que
debe ser lo mejor medida posible. Ya que ya no cabe en cuenta cuentadedos o bultos, hay optotipos específicos para agudeza visual y debe ser lo mejor medida posible porque ese valor cuantitativo es el que nos va a poder determinar la cantidad de aumentos que se requieren para poder desarrollar la rehabilitación. Por eso, entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que hay diferentes factores que afectan la agudeza visual. ¿Cómo se hace? Debe hacerse a la distancia que es y si es necesario acercarse. Recuerden que en baja visión a veces nos salimos de los protocolos y si es necesario acercar el prototipo a una distancia determinada mayor que lo que lo hacemos generalmente, debe hacerse. El estatus del campo visual. Entre más perdido el campo visual, más difícil tomar la agudeza visual. Las condiciones de iluminación. Aquí cambia todas las cosas. Si es necesario cambiar las condiciones de iluminación para determinar en qué momento el paciente se siente mejor, debemos hacerlo. No como en la consulta diaria que debe ser la mejor iluminación, el mejor contraste, aquí no. Acuérdense que hay pacientes que hay mejor en condiciones bajas, como los de retinosis pigmentarias, o en condiciones altas, como los que tienen albinismo, que requieren mucha iluminación y aparte de todo están acompañados de alumbramiento. Entonces, modifiquen la iluminación del consultorio. Si el niño ve que está haciendo un gesto desagrado cuando le están poniendo el prototipo, pues sencillamente bájenle la iluminación y anoten eso en la historia clínica. Tuvo tanta agudeza visual, con la iluminación fue mesópica, escotópica o fotópica y qué optotipo utilizaron es importantísimo. El optotipo nos dice los alcances de la agudeza visual que podía llegar a tomar. Por eso ustedes ven acá que un mensaje muy claro es el optotipo que menos me gusta del Snellen convencional por sus características de poca exactitud. Por eso este personaje que le pongo Griselda ya no le gustan esos prototipos porque no dan un valor confiable y menos a los pacientes de baja visión y puede generar esta reacción de no, por favor, este prototipo para pacientes con baja visión o con sospecha de baja visión no debe usarse. Hay prototipos mejor calculados y mejor diseñados para el niño con baja visión o el paciente con baja visión en general. Entonces, los niños que están empezando la edad de escolar, lo primero que aprenden son los números. Ellos aprenden los números de una manera muy fácil y para eso está el prototipo Feinberg. Está diseñado para 6 metros, pero perfectamente se puede utilizar a 3 metros. Lo importante es que si ustedes toman la agudeza visual a 3 metros, la agudeza visual debe anotarse de esa manera. 3 metros son 10 pies, entonces, por ejemplo, 10 sobre 250. Es mejor utilizar siempre la distancia. Si fue a 1.5 metros, entonces son 5 pies. Entonces, 5 sobre 250 en baja visión es importante que ese numerador nos indique a qué distancia se utilizó el optotipo eh, antes de llegar a hacer una conversión específica. Miren, para los niños más grandes, los que ya saben leer, que son más o menos los niños de 7 años en adelante, hay optotipos de escala logarítmica perfectos para hacer una toma de agudeza visual más exacta y está, por ejemplo, el ETRS. La escala logarítmica es la más exacta y la que nos permite tomar datos muy confiables de agudeza visual y si el dato es confiable, mejor va a ser el dato de cálculo de la ayuda óptica que vamos a utilizar en ese paciente. Tenemos diferentes subtipos logarítmicos como la cartilla de Bailey-Lovie para los niños que son escolares y la posibilidad que tiene de evaluar sensibilidad al contraste. Entonces, son optotipos muchísimo mejor diseñados con mejores valores predictivos de agudeza visual y de calidad visual. Para los más pequeñines están toda la línea de cartillas de LIA. Para los niños es mucho más fácil detectar estas figuras. O simplemente el HOTV que tiene solamente esas letras y para los niños es muy fácil de que está el que es preverbal, no prelector, perdón. Es muy fácil distinguirla y son optotipos pediátricos, logarítmicos que nos van a dar valores de agudeza visual muy confiables. Recordemos que si es necesario convertir según la distancia lo hagamos, aunque el valor original es el de mayor valor. Entonces 10-250 es lo mismo que 20-500, pero para baja visión es importante saber que el prototipo tuvo que utilizarse a 3 metros y que alcanzó una agudeza visual de 250 con base en esos metros.
Anotar bien el dato para evitar confusiones. No se admite escribir 20 de 200 a 3 metros. Eso es una forma inadecuada de anotarlo, por eso existe la conversión. Si fue a 3 metros, entonces será 10 200. Y entre sistemas, por ejemplo, entre sistemas es decir que nosotros sepamos que una escala logarítmica cuánto equivale en escala de Snellen, porque a veces nuestros cráneos es más fácil entender la escala de Snellen en términos de cálculos o en términos de interpretación de agudeza visual. Me pregunta la doctora Karen que si la delía también puede servir para chicos con qué. No veo. Está cortado, pero ¿me podrías escribir otra vez? ¿Me están escuchando? Hola. La delía puede servir para chicos con parálisis. Ah, ya. Es que no veía. Perdón. Listo. Con parálisis cerebral, dependiendo del grado de parálisis cerebral, ¿sí? Hay parálisis cerebrales que tienen alteraciones totalmente motoras, pero perfectamente cognitivas. Entonces, dependiendo de la habilidad cognitiva, se puede utilizar en niños con parálisis cerebral o con cualquier otra discapacidad. Lo importante es el reconocimiento, la capacidad de reconocimiento de la figura. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en el momento que vamos a tomar agudeza visual en visión próxima, es importante recordar que en visión próxima tenemos dos opciones y ojalá utilicemos las dos. Está la escala Longmark de letras aisladas y también de texto continuo. Conversión. Ah, bueno, por ejemplo, de la conversión es, por ejemplo, que si tomamos la agudeza visual con Longmark nos dio 0,3, saber que ese 0,3 es un 2040. Entonces todos los prototipos tienen diferentes escalas de conversión donde nos explican a cuánto equivale a diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, si dice 00 logmar es igual al 2020, generalmente está al lado de cada escala y anotar los dos valores para nosotros saber qué tan exacta fue la toma de agudeza visual. Que si tenemos, por ejemplo, un prototipo que está en escala métrica de 6,6, eso significa 2020 o 6,12 significa 2040, poderlos interpretar en diferentes tipos de escalas según el país o según la interpretación. Por ejemplo, aquí en Colombia, la que más se utiliza es la escala Snellen y a veces a uno le dicen logmar 1 y como que no la asimila muy fácil, pero después teniendo la conversión se sabe que ese uno es 20 de 200 y para uno es más fácil entender el 20 de 200, entonces tener la capacidad de interpretar las diferentes escalas unas con otras para dar un mejor valor predictivo de agudeza visual. ¿Sí está más claro? Karen me pregunta que si hay forma de valorar sin cognición. Karen me pregunta que si hay forma de valorar la agudeza visual sin cognición. ¿Estás preguntando sobre la agudeza visual? Bueno, asumiendo que Karen me pregunta que si hay forma de valorar la agudeza visual sin cognición, sí, claro, realmente sin darle tanta vueltas al asunto, el potencial visual evocado es el ideal, ¿sí? Porque cuando no hay cognición el valor es dudoso. Entonces, el potencial visual evocado es una herramienta que sí nos permite determinar en pacientes que no tienen ningún tipo de cognición o que tienen alguna alteración en la vía óptica tan severa cuál es su posibilidad de agudeza visual. Es el único examen
que es válido en pacientes que no tienen ningún tipo de cognición. Entonces el potencial visual evocado nos da datos predictivos muy importantes. Bueno, miren que también hay ETDRS, no sé si de pronto esta se me quedó muy rápida, que para agudeza visual de visión próxima hay cartillas logmar de letras aisladas y hay lecturas de texto continuo. La parálisis cerebral, ¿me pregunta que la parálisis cerebral infantil o parálisis cerebral? Hay diferentes niños que nacen con parálisis cerebral y esa parálisis cerebral me puede generar alteraciones cognitivas o motoras. Entonces, si la alteración es solamente motora, se puede tomar con octotipos de figuras, incluso de letras, si el niño tiene la capacidad comunicativa. Si no, entonces requerimos a métodos objetivos que está el simple tambor, que el tambor tiene ciclos por grado que nos da un valor de agudeza visual, pero a mí me gusta más el potencial visual evocado. Aquí en este caso de la visión próxima, entonces es importante que tengamos en cuenta no solamente la visión del niño con los prototipos aislados, sino la visión del niño en lectura. Acuérdese que la visión próxima se utiliza y sobre todo en el niño en el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, para nosotros es importante saber el niño no solamente lo que lee, sino cómo lee. Entonces, por ejemplo, este test de ETDRS de cerca es de texto aislado, entonces sí nos dice un valor de agudeza visual, pero no nos dice nada en lectura. Por lo tanto, otra moraleja que nos queda acá es que hay que evaluar la capacidad lectora del niño y la fluidez lectora con base en su grado de escolaridad. Para los niños que definitivamente no tienen ningún tipo de habilidad lectora o que no saben leer, pues está ahí es direccional en visión cercana, pero tiene la desventaja de que no evalúa lectura, solamente agudeza visual. Les recuerden que la moraleja en un niño es evaluar no solamente la visión, sino la lectura. Es el HOTV que veíamos de lejos, también lo tenemos para cerca. Son tipos que están diseñados con un cordoncito que nos ayuda a controlar la distancia para de esa manera tomar muy bien el dato de agudeza visual. Algo importante de estos test es que nosotros en la consulta normal no acercamos la cartilla, la tomamos a 40 centímetros y no la acercamos más. En baja visión sí se puede acercar más. Entonces, por ejemplo, ustedes tomaron la agudeza visual a 40 centímetros y el niño no les alcanzó a leer la figura más grande. Entonces la pueden acercar a la mitad de la distancia, a 20 centímetros. Entonces, si el niño a 20 centímetros le lee el 8M, la agudeza visual correcta es escribir 0.20, que fue 20 centímetros o 0.20 metros sobre 8M, que fue la agudeza visual que alcanzó a leer. De esta manera se anotaría correctamente la agudeza visual cercana en un niño con baja visión. Está la tarjeta de Colen-Brande. Miren todas estas posibilidades que tenemos de agudeza visual para utilizar en baja visión con los niños. Miren, números, las figuras de Lía, los símbolos Lía para ver de cerca. Hay una cantidad de posibilidades maravillosas y esto lo complementamos con los test de lectura específicos para baja visión. Hay octotipos de baja visión para cerca que tienen lectura y entonces es importante en la medida de lo posible tener los dos valores, los dos datos, porque finalmente lo que vamos a rehabilitar no es la visión de cerca, sino la lectura. Entonces, aquí, importante en agudeza visual, no olvidar. Es mejor tomar agudeza visual en visión próxima con letras aisladas, pero complementarla con el texto continuo, ya que tenemos que saber que las habilidades lectoras pueden afectarse cuando hay escotomas centrales. El niño pudo tener una agudeza visual de tipos aislados determinada y con la lectura empeoró. ¿Por qué? Porque el escotoma central empezó a afectarse o a atravesarse en todo su campo visual. Según el caso, intentar con diferentes tipos de iluminación, como habíamos dicho, iluminación alta, media o baja, registrar el dato. Si el niño gira la cabeza, los ojitos o los ojitos o el cuello para poder mirar, registrar esa parte.
a nosotros nos enseñan que tomando agudeza visual central, el paciente tiene que estar mirando derecho al frente en baja visión, no es necesario. Si el niño gira la cabeza a la derecha para poder leer, lo mantenemos así porque es una condición habitual de alarma que nos está diciendo el niño necesita compensar la cabeza o el ojo para poder ver observar, o sea que sí tiene un escotoma y necesitamos encontrarlo. Hay que registrar siempre el test que se utilizó y la distancia por los alcances que hicimos de cada optotipo y tener en cuenta el campo visual del paciente para tener en cuenta las limitaciones en la agudeza visual que esto respecta. Entonces, correcta forma de anotación en cerca, por ejemplo, el paciente lee a 40 centímetros la línea del 2M, que es sistema métrico de cerca. La anotación sería 0.4, porque esto es un sistema métrico, entonces 40 centímetros son 0,4 metros. 0,4 sería la distancia y leyó el 2M. 0,4 sobre 2M es la correcta manera de anotarlo. De tal manera que si yo veo ese dato, quiere decir, a 40 centímetros leyó la línea del 2M. Y de lejos, si lo hicimos a 3 metros, entonces 3 metros son 10 pies, por lo tanto anotamos 10, se hizo a 3 metros y a esa distancia leyó el 250. Obviamente es un equivalente de 20-500, pero la forma correcta de anotar es decir, ay, miren, necesito acercarse a 3 metros. Eso nos da distancias y eso nos da objetivos de rehabilitación del niño con baja visión. Importante, la rejilla de Ampler, ya que hay niños con alteración, distrofia de conos, toxoplasmosis, enfermedad de Best, como vimos en la anterior presentación, generan alteraciones maculares y las alteraciones maculares me afectan el campo visual central. Teniendo en cuenta eso, eh, la rejilla de Ampler es la indicada para la valoración del campo visual central. No necesariamente salgámonos de protocolo de que la rejilla de Asler solo da para el adulto, a quien íbamos a detectarle degeneración macular relacionada con la edad. Ahora va a ser importante en los niños para detectar precozmente alteraciones maculares. Ya vimos entonces que la rejilla de Asler ocupa un espacio de 10 grados centrales y dependiendo de esa conformación que tiene en la retina, me permite evaluar la función foveal y la función macular. Tengamos toda la línea o toda la cartilla completa original de rejilla de Ampler. Muchas veces tenemos solamente esta. Pero cuando el paciente no es capaz, uno le dice, mira el centro, y si el paciente tiene un escotoma central no lo va a encontrar, y más si es un niño. Entonces existe esta, donde el niño toma esa X como un punto de referencia y la idea es que siga la línea hasta imaginarse dónde queda el centro y con base en ese centro tomar la referencia de cómo ve la cuadrícula. Pero podemos tomar la agudeza visual, perdón, el campo visual central de colores. En los niños con alteración macular, como estamos hablando, de daño en los conos, generalmente lo que más se afectan son los conos rojos y casi la mayoría generan efectos trotan. Entonces, esta rejilla de Ansler roja me indicaría cómo está el campo visual central al rojo. Entonces, miren que son tres valores muy útiles que podemos tener en cuenta en el momento de diagnosticar a un niño con baja visión. Sin embargo, está esta rejilla de Ansler importantísima que nos dice las metamorfopsias. Con esta que parece un cielo estrellado se notan las metamorfopsias y la distorsión de las cosas o los escotomas. Cuando el paciente tiene un escotoma que no se encuentra muy fácilmente porque es un escotoma relativo, con este patrón se encuentra fácil porque él va a ver entre tanto punto blanco una mancha negra más grande y la va a denotar mucho más fácil que lo que la puede llegar a ver aquí o lo puede llegar a ver acá, porque finalmente los cuadros están más espaciados. Pero al tener una degradación de toda esta cantidad de puntos, el escotoma va a ser muchísimo más evidente. Esta me determina metamorfopsias. Le preguntamos la forma de si la línea se ve recta, si alguna se ve torcida, para el niño es fácil detectar que sí está torcida y está una metamorfopsia. La utilizamos horizontal y luego pasamos vertical para detectar el eje de la metamorfopsia.
Si no la detecta y ustedes sospechan de alteración central, pasen esta. Miren que las líneas centrales son mucho más unidas. Entonces para él va a ser más fácil detectar distorsiones en esta zona y serían netamente foveales o perifoveales. Por ejemplo, si vemos una metamorfosis foveal o perifoveal, ese nivel debe ser remitido para que el oftalmólogo le envíe OCT, le envíe a geografía, le tomamos la visión cromática para poder corroborar o descartar alguna alteración macular. Y esta me delimita el escotoma foveal porque la cuadrícula está mucho más pequeña. Entonces, esta es el escotoma central foveal. Los alcances, ahora quiero la esta me determina los alcances del escotoma central foveal y este me determina la presencia de metamorfosis centrales foveales. Miren que es una herramienta completa, la rejilla de Ansel para delimitar muy bien el tipo de escotoma, si es absoluto o relativo, si está comenzando o está empeorando. Si una metamorfosis tiene mejor pronóstico que un escotoma absoluto donde ya la mancha está negra e instaurada, que indicaría un daño severo de la mácula. Miren aquí ustedes diferentes ejemplos. Entonces aquí tenemos un escotoma central, un escotoma paracentral, un escotoma perimacular porque está en los bordes de la rejilla, una metamorfosia, otra metamorfosia y otra, donde esta es la peor de todas. Esta ya es una metamorfosia que ya se va a convertir en un escotoma. Entonces, pronóstico. Hay computarizadas unas aplicaciones que tienen unas rejillas de Ansler de estos colores. Se supone que están diseñadas para detectar alteraciones del nervio óptico o ambliopías tóxicas. Entonces, cuando el nervio óptico ha tenido una neurodeprivación o una atrofia óptica, responde mejor a la respuesta cuando se le presenta este estímulo amarillo. Marcelo, devolverme, sí, señor. Acá, ¿qué quiere observar? ¿Qué respuesta debería dar el paciente cuando sospechamos de un escotoma? Esta, que ve una mancha negra, que no la ve completa, sino la ve incompleta. En base a la rejilla de Andler, ¿se puede clasificar las metamorfosias? Sí, realmente sí. Las metamorfosias, ¿cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar en meridionales, como esta, ¿sí? En forma de barril o de rombo, o metamorfosia indefinida. En este caso, por ejemplo, en el primero, perdón, me devuelvo. Un edema macular me puede dar esta metamorfosis, ¿sí? Un agujero macular me puede dar esta metamorfosis. Y una enfermedad de Best donde hay demasiado daño de todas las fibras maculares me puede dar esta metamorfosis indefinida. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Me devuelvo más? Marcelo, por favor, escriba. ¿Qué duda tiene la conversión de agudeza visual? Lo que me refiero a la conversión de agudeza visual es que nosotros sepamos interpretar lo que significa cada agudeza visual en cada escala. Por ejemplo, un 2040 Snellen es un 0,3 logmar y es un 612 métrico. Entonces, los octotipos tienen las diferentes escalas y con esas escalas, pues que ustedes lo puedan interpretar adecuadamente. Ahí sí hay fórmulas matemáticas específicas para convertir de un sistema a otro. Pero si ya el octotipo tiene todas las escalas, pues no va a ser necesario. Pero en algún momento, si usted me quiere, me puede escribir y yo le explico cómo convertir de una a otra. O después les pongo a todos ejercicios, les explico cómo es y les pongo a todos ejercicios para que sepan hacerlo manualmente. ¿Les parece? Listo, perfecto. Entonces queda compromiso. Si todos quieren que haga un repaso sobre, si todos quieren que haga un repaso sobre cómo convertir manualmente sin necesidad de confiar de los octotipos, cómo convertir manualmente de una escala a otra, lo podemos hacer, me escriben, yo les explico y hacemos ejercicios. ¿Me
parece perfecto. Con mucho gusto les colaboro en eso. Y me parece genial que tengan la duda porque a veces pasa que uno no tiene el dato, le dan a uno una pureza visual de decimal de 0,9 y uno, pero es buena o es mala, ¿cómo era? Pero eso 0,9 logmar significa otra cosa. Entonces, como saber específicamente qué significa cada cosa en cada escala de agudeza visual. Si uno lee investigaciones, se la dan en logmar. En otras partes, en otros países se la dan en decimal, en otras la dan en métrico, a veces uno queda como loco y sobre todo en baja visión hay unos datos que uno ve que uno dice, pero ¿qué escala es esta? Entonces la moraleja es identificar la escala y poderla convertir a la que nosotros manejamos. Aquí en Colombia se maneja Sesmelen, no sé allá, pero ya la idea es que ustedes sepan convertir de unas a otras y no tengan duda de nada. Miren esto que viene tan importante, confrontación de campos visuales. Entonces, si bien es cierto que a un niño, dependiendo de la edad, podemos hacerle un campo visual computarizado, en la consulta la confrontación de campo es tan importante que nos dice, si la rejilla de Amsler nos ayudaba a detectar alteraciones centrales, la confrontación de campo nos puede detectar perfectamente una mianopsia, una pérdida severa de campo visual. ¿En qué caso se pierde un campo visual periférico? Tumores en la vía óptica que me generen hemianopsias, cuadrantanopsias, pérdida del campo de la mitad del campo visual, o retinosis pigmentaria o glaucoma congénito que periféricamente el paciente tiene un campo muy reducido. Entonces, un campo visual por confrontación nos ayuda a detectar alteraciones tan severas como esta. Básicamente es ponerme al frente del niño porque voy a comparar el campo del niño con el mío, le pongo el objeto, nos tapamos el mismo lado del ojo, entonces si yo me tapo mi ojo derecho, el niño, ahí como está en la gráfica, la doctora se tapó, ay, no encontré la flecha. Miren el ojo que la doctora se tapó frente al ojo que el niño se tapó para que al frente se estén evaluando el mismo ojo. Entonces, la doctora se tapó el derecho, el niño se tapó el izquierdo y estamos evaluando frente a frente esta línea de visión. Entonces voy a mover el objeto y le digo al niño que me avise cuando se desaparezca. Entonces, la idea es que él diga que se desaparezca y yo también lo vea desaparecer. Eso indica que el campo visual del niño está bien. Pero si, por ejemplo, el niño dice, ya no lo veo, y yo lo estoy viendo todavía, entonces probablemente hay una disminución de campo visual. Es muy subjetivo realmente, solo detecta pérdidas de campo visual grandes, pero es muy útil. Lo importante es que yo mire, que nos miremos los ojos, que no dejemos de mirarnos los ojos porque los puntos de fijación de control es el del uno con respecto al otro. Bueno, ay, que los vi.
Ya me veo otra vez, he regresado. ¿Ustedes están ahí? Ya. Listo, perfecto. Apenas yo veo que se corta, veo que ustedes también se les corta. Bueno, quedamos en esta. Bueno, tenía unos videos ahí, pero pues por la plataforma no salen, pero lo importante es que salió esto que se llama un Vision Disc. Es un objeto para el campo visual. Entonces el niño pone aquí su frente y a través de toda esta zona le vamos poniendo un objeto y está marcado con grados. Entonces, hasta el punto que el niño lo deje de percibir, marcamos los límites y es algo muy sencillito y está diseñado para los niños. Si ustedes buscan en YouTube Vision Disc, hay dos videos donde les explican y van a ver lo fácil que es. Bueno, ya cuando se tiene la tecnología y se sospecha de un campo visual disminuido, pues ya tienen a la disposición la campimetría computarizada que en baja visión pues es importantísima, ¿no? Porque si estamos hablando de recuperación de campo visual es importante establecer los límites del mismo. Vean acá, por ejemplo, ¿qué paciente sería? Un paciente con glaucoma congénito o una retinosis pigmentaria donde su campo visual está periférico perdido y está más o menos conservado el centro, teniendo en cuenta una disminución generalizada de la sensibilidad del campo. Este caso nos demostraría una mianopsia homónima derecha, donde el daño podría estar en la cintilla izquierda. Por ejemplo, cuando hay daños en la vía visual izquierda, el campo que se afecta es el derecho. Entonces, esta mianopsia podría estar detrás del quiasma en la cintilla óptica izquierda para haberme producido una mianopsia homónima derecha. Y eso es importante para rehabilitar el campo visual. No olvidemos lo básico que hablamos, los reflejitos, las pupilas, que sean del mismo color, que sean redonditas y que reaccionen a la luz. Eso no se nos puede olvidar porque ya vimos en la primera charla lo importante que era. La oftalmoscopía, mirar en lo posible el fondo de ojo. Si tenemos duda, comparar un reflejo con el otro. Y si la duda persiste, debe ser remitido al oftalmólogo para que sea evaluado bajo dilatación. La biomicroscopía pues no deja de ser importante para alteraciones patológicas, la uveitis, cómo la veríamos, cómo podríamos ver una opacidad, una distrofia corneal. Las distrofias, a veces las distrofias congénitas quitan visión y nacieron por mutaciones de genes como cualquier otra distrofia y le está quitando fuerza visual a alguien, necesita más que rehabilitación, un trasplante de córnea. Entonces no olvidemos lo máximo posible la observación de las estructuras oculares. La refracción, pues ya pues todos la conocemos, pero sí hay unos consejos especiales. Cuando tomamos la queratometría, no sobra repasar que nos ayuda a determinar el cilindro, ¿sí? Que vamos a mirar si el paciente usa su RX habitual, tomar la queratometría importante para correlacionarla. Y hay casos en los cuales es difícil refractar al niño y la queratometría me ayuda a encontrar el cilindro en la retinoscopía, entonces se complementan. Y en el caso de los niños, entonces recordemos que cilindros altos pueden estar asociados a albinismos, a aniridias, ectasias corneales, que las ectasias también son una causa de baja visión. Lo que pasa es que el pronóstico pues, es mucho mejor por la parte de los lentes de contacto y de nistagmus, que pueden ser nistagmus simplemente motores o sensoriales, o, bueno, si es en el caso motor, tienen un mejor pronóstico que los sensoriales por la conexión nerviosa, pues ya indicaría un paciente, como preguntaban anteriormente, con parálisis cerebral, con nistagmus, pues ya el pronóstico es mucho más reservado, más difícil. Si el paciente llega con nistagmus, busquen si en algún momento hace posición de bloqueo. Generalmente los bloqueos están en convergencia, entonces el ojo con mayor movimiento hagan que haga movimiento hacia la nariz en ADD, y la mayoría de nistagmus tienen punto de bloqueo, o busquen en cuál posición de mirada supra, infra, supralevo, supra extra, la que sea, donde tiende a ser menos bloqueo.
Cuando eso pase, entonces se ubica la cabeza en esa posición para que el nistagmo se controle y le tomen al niño los diferentes, el resto de datos para que se muevan lo menos posible durante el examen. A veces un lente positivo o esmerilado se utiliza como oclusor para evitar la deprivación total de la visión porque hay nistagmos que son latentes y el nistagmo latente se desencadena en oclusión o falta de estímulo. Entonces, si ponemos un lente positivo o un lente esmerilado, no estamos quitando totalmente luz, no estamos quitando estímulo y el nistagmo no se nos dispara totalmente y es mucho más controlable. Ahora, no es difícil valorar el nistagmo, ¿no? Recordemos que el manejo de un paciente con baja visión y con esas características requiere un manejo interdisciplinario. Oftalmólogo, ortoptista, retinólogo y además los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, el staff de apoyo es muy grande para que todos estos casos los veamos de manera interdisciplinaria. Esa es la moraleja más importante. Un niño con baja visión no se maneja solamente en el consultorio, no lo podemos hacer. Son muchos factores y se requiere un manejo siempre, siempre interdisciplinario. La retinoscopía, pues bueno, ya hacemos la retinoscopía clásica, pero hay casos en los cuales el defecto es tan alto como la miopía alta que no vemos. Nos acercamos lo máximo que podamos y compensamos la distancia. O el niño tiene una opacidad central y no podemos ver el reflejo, pero lo podemos ver mirando por arriba o por debajo. Hagamos una retinoscopía excéntrica. No es que sea grandiosa ni exacta, pero algo es algo. Si es necesario, cambiemos de espejo. Nos acostumbramos al espejo plano, pero a veces el cóncavo al disminuir la hendidura podría yo detectar mejor la dirección del reflejo. Utilicemos esos recursos porque refractar a un niño con baja visión, con alteraciones severas, no va a ser fácil. Recomendación grande. No utilizar foróptero porque me da menos control del ojo, de la posición y de la observación. Siempre utilizar caja de prueba y montura de prueba. Eso sí es algo importantísimo que yo nunca evalúo a un niño con sospecha de baja visión con el foróptero. No es confiable. No utilicen la palabra mejor, uno está acostumbrado o ya en el cráneo está grabado, ve mejor aquí o ve mejor acá, no. Recuerden que esa palabra mejor es de falsa expectativa, entonces no le digamos a un niño ve mejor, sino dónde reconoce la letra o dónde puede reconocer la letra, en esta posición o en esta otra, o dónde puede tener una percepción de la letra más adecuada en una posición o en la otra, pero la palabra mejor de verdad que en baja visión con un niño no debe utilizarse. Bueno, hay técnicas de la mínima diferencia apreciable. A un niño no se le pueden pasar diferencias de 0,25 porque si tiene una visión muy deteriorada no lo va a notar. A veces toca diferencias de a una dioptría, de a dos dioptrías. Eso pues vamos a tener que ajustarlo teniendo en cuenta la mínima diferencia apreciable. Entonces aquí ustedes van a tener grabada esta presentación y aquí tienen un ejercicio muy chévere donde les dice paso a paso cómo afinar o cómo hacer su objetivo con la mínima diferencia apreciable. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se calcula? La agudeza visual que tiene el niño sobre 100. Ay, voy a inventarme aquí esto. Esto es un 100. Entonces, por ejemplo, el niño tiene 20 de 200. Ay, bueno, aquí me pasó lo contrario. Yo sí me veía y no encontraba la respuesta de ustedes. Perfecto. Creo que voy a volver a retomar este tema. Entonces, una estrategia para hacer el subjetivo a un paciente, a un niñito con baja visión, es la MDA, que significa mínima diferencia apreciable. A un niño no le puedo pasar, con baja visión no le puedo pasar diferencias de punto 25 en punto 25 porque no lo va a notar. Hay que ponerle lentes de más poder. Entonces, está la mínima diferencia apreciable que la calculamos de la siguiente manera. En este caso, y ustedes como van a tener la presentación grabada, pueden seguir este ejemplo que es muy bueno y es muy sencillo y fácil de entender. Pero miren aquí esta agudeza visual, aquí dice 0,1. Lo que yo les decía era conversión, ¿no? 0,1 es 20 de 200. ¿Cómo se calcula la MDA?
es agudeza visual sobre 100. Entonces, como 0,1 es 20 de 200, oh, me quedó hermoso ese 200. Sobre 100, que es el cálculo, siempre la agudeza visual sobre 100 es la MDA. Eso me da 2. Comienzo con la mitad de la MDA. En este caso, la mitad es 1. Por eso aquí en el ejemplo se puso más 1 y menos 1. Ahí, de aquí para abajo, les explican según los cambios dónde es mejor y qué ajuste se tiene que hacer para que lo vean y lo tengan en cuenta. Si vamos a usar un cilindro cruzado, para afinar ese cilindro cruzado que sea alto, ¿sí? El de 0,75 o el de 1. Si es necesario para utilizar la hendidura estenopeica para encontrar el eje, hagámoslo. Y si es necesario refinar la esfera haciendo otra vez la MDA al final para estar seguros del dato, perfecto. Entonces aquí tienen ustedes unos tips según la patología que tenga el niño, lo que puede llegar a esperar. Entonces, por ejemplo, en el albinismo, hipermetropías altas o astigmatismos con la regla altos, aunque no es una regla, ¿no? Es una guía, pero no es una regla. Si el niño tiene catarata, generalmente vamos a encontrar miopías. Si tiene parálisis cerebral, suele acompañarse con hipermetropía. Incluso la amaurosis congénita de Leber, lo que les había dicho inicialmente, la amaurosis congénita de Leber da hipermetropías altas. Puede dar cualquier defecto, pero la mayor frecuencia es hipermetropías altas. Si hay una cicatriz en la córnea, pues se deforma y hay estigmatismos altos o moderados. Bueno, aquí no afecta, bueno, sí, la diabetes juvenil, entonces es muy variable, pero pues, como es tan variable dependiendo del estado del azúcar, podemos encontrar cambios ya sea miópicos o hipermetrópicos, en fin, dependiendo de si hay edema o no macular. En niños con síndrome de Down, generalmente son miopes altos o moderados. Si el niño tiene microoftalmos o el ojo muy pequeño, pues vamos a encontrar hipermetropías moderadas o altas. Si tiene nistagmus pendular, puede tener parálisis cerebral y puede estar acompañado de astigmatismos con la regla altos. Si tienen retinopatía de la prematuriz, generalmente son miopes altos, aunque no necesariamente, ¿sí? Y si tienen hemorrosis congénita de Leber, como les había dicho, hipermetropías altas. Son guías, son tips, no es regla, pero eso les va a ayudar mucho. Por eso es importante que descarguen la diapositiva. Evaluemos la visión binocular, ¿sí? Entonces recordemos que el niño puede tener o rivalidad retiniana o supresión. ¿Qué es mejor? Rivalidad retiniana indica que el problema es reciente, pero si suprime, el problema es ya crónico. Levantar esa agudeza, esa visión binocular es más difícil. Entonces, los niños van a tender para conservar su visión binocular, acercar los objetos porque la imagen se les agranda a la retina y van a conservar una buena rivalidad retiniana. ¿Por qué es importante que un niño tenga visión binocular? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a usar ambos ojos, porque eso nos da estereopsis. Una visión estereoscópica nos da una buena visión monocular, nos da un gran campo visual, nos da una gran sensibilidad al contraste, percibimos la profundidad de las cosas, ¿sí? Y prescribir dispositivos de baja visión garantiza la alineación de los ojos para que esa visión simultánea se dé y la visión binocular se dé. Por eso es importante preservar la visión binocular. En la mayoría de lo posible, hay niños con baja visión donde solamente podemos rehabilitar un ojito. Ahí no podemos preservar la visión binocular, pero en la medida que se pueda, pues buscar que el niño sí tenga visión binocular. En la medida que no se pueda, pues utilizar la visión monocular que le queda. Entonces hay diferentes test de visión binocular, entonces está el test estereoscópico aquí de la mosca, o tenemos el test de Randot o el test de Lang, diseñados específicamente fáciles para que los niños puedan detectar las figuras y así nosotros estimar el grado de estereopsis que tiene. Miren, la visión cromática la hemos hablado durante todas estas charlas,
Es que todas estas charlas hasta ahora van dos. Pero bueno, durante toda esta temática hemos hablado que la visión cromática me ayuda a detectar alteraciones de qué, de nervio óptico y de mácula. Y hay test especiales, entonces recordemos el test de Ishihara, el test de Farnsworth de 15, de 28, incluso de 100. Incluso hay una versión jumbo para baja visión, es decir, los colores son mucho más grandes para que aquel niño que tenga una agudeza visual muy mala pueda distinguir el color. Pero siempre, en la mayoría de lo posible, revisar la visión cromática, por favor. Deslumbramiento. Hay test especiales para el deslumbramiento como el BAT. ¿Sí? Simplemente el BAT es esta lamparita que se ve acá, donde el paciente ve por un hueco central. A ver cómo dibujo. Acá. El paciente ve por ese hueco central la agudeza visual, aquí se ve, y vamos aumentando la intensidad luminosa. Si el paciente refiere molestia o pérdida de la agudeza visual cuando aumentamos la intensidad luminosa, estamos diciendo que tiene deslumbramiento. Pero si no tenemos un BAT, simplemente vamos a poner el trazo iluminador o una linterna y la vamos a poner al lado. Y si el niño refiere molestia y que le quiten esa luz de al lado, con ese test tan sencillo, podemos determinar que el paciente tiene deslumbramiento. Y pues hay filtros especiales, todos los filtros monocromáticos, las líneas de grises y cafés, nos ayudan a disminuir el deslumbramiento. Bien, esos son test especiales para deslumbramiento, pero no le envidiamos nada de ellos si no los tenemos. Entonces aquí se ve que a través del huequito se ve el optotipo y va aumentando la intensidad luminosa hasta el punto que la idea es que la agudeza visual con intensidad y sin intensidad pues sea la misma. Miren sensibilidad al contraste, otra moraleja, si se dan cuenta que el examen de baja visión es largo y dispendioso a veces a mí me lleva 2 sesiones de consulta para poder determinar toda la función visual del niño, porque el niño se nos cansa, el niño no va a tener todo el tiempo la disposición para poder responder a todos los test adecuadamente. Entonces, si ustedes requieren citarlo 2 o 3 veces solo para hacerle mediciones, no les dé miedo, háganlo, pero que no se nos olvide hacer la agudeza visual por sensibilidad al contraste, con el test que tengan, el BAT, el FACT. Este es una sensibilidad al contraste que se utiliza mucho en baja visión, que son las letras de Pell y Robson. Si se dan cuenta que el contraste va disminuyendo y eso nos da una eficiencia visual muy buena. Son test diseñados para sensibilidad al contraste. Miren acá el test de sensibilidad al contraste de Mars también está diseñado para baja visión y nos determina muy bien la agudeza visual en términos de sensibilidad al contraste. Lorena me dice que los filtros, ¿qué? Perdóname, es que no veo. Dice los filtros son... ¿Te refieres de pronto a los filtros cuando el paciente tiene un deslumbramiento excesivo? Los filtros en las escalas de los café y los grises ayudan mucho al deslumbramiento, pero si el paciente tiene, por ejemplo, retinosis pigmentaria, el filtro ideal pues es el amarillo, ¿sí? Si el deslumbramiento es por albinismo, el filtro ideal es el rojo o el naranja. Bueno, y de pronto agudezas visuales con sensibilidad disminuida por la luz en el sentido de degeneración macular, la línea ámbar, amarillo, naranja, ámbar son como los que se utilizan básicamente para disminuir el deslumbramiento de estos pacientes. No sé si era eso lo que me querías preguntar. ¿Sí me están escuchando? Café, gris y café. Para fotofobias, digamos, diurnas, solares. Listo, perfecto. Miren esta belleza, Hiding Heidi. Es un test de sensibilidad al contraste para pequeñitos preescolares. Es una belleza porque sencillamente es decirle, mira, pues es un test de mirada preferencial, pero con sensibilidad al contraste. Entonces, la misma funcionamiento de sensibilidad al contraste y preferencial, en una mano tengo el blanco y en otra mano tengo a Heidi y lo cambio y voy cambiando los contrastes y el niño siempre va a mirar a Heidi
a la niña donde esté. Entonces es súper fashion, súper bonito para sensibilidad de contraste en los más chiquitines. Es una belleza. Miren los símbolos LIA para sensibilidad al contraste, para que este objetivo era mostrarles todo lo que hay para hacer baja visión en niños y diseñados específicamente para niños. Todos los prototipos los distribuye la Good Light. ¿Qué actividad, ¿Para qué tan importante la sensibilidad del contraste? Porque la sensibilidad del contraste nos ayuda para la movilidad, a los niños, para el deporte, para la lectura, para reconocer rostros, cráneos, bueno, la cabeza de las personas, reconocer los bordes de las cosas, las esquinas, cambios de brillo, como yo les decía, nuestro mundo es de bajo contraste, nuestro mundo no es de alto contraste. Si al caso el mundo nocturno, pero el mundo diurno normal no tiene un contraste tan alto, entonces hay que buscar la manera de que los niños a través de filtros, si se necesita, mejoren su sensibilidad al contraste. Entonces, hay casos en los cuales el paciente puede tener agudeza visual normal, pero la sensibilidad al contraste es disminuida. Ambliopías tóxicas. La visión nos puede dar normal, pero la sensibilidad al contraste es disminuida. El astigmatismo, el 20/20, por contraste nada. Catarata, contraste más deslumbramiento. Glaucoma, lo mismo. Disminución de la sensibilidad al contraste y deslumbramiento. Las ectasias, disminución de la sensibilidad al contraste. Alteraciones del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple, que se pierde es una enfermedad neurodegenerativa, y el nervio óptico también es el responsable de que esas conexiones nerviosas nos den una buena sensibilidad al contraste, entonces se pierde. Un tumor en la hipófisis no solamente disminuye el contraste, sino el campo visual. Entonces, si el niño dice que no ve a un lado o que no ve al otro, entonces es importante que el contraste, digamos, que correlacione con esa alteración tan grave que pueda llegar a tener. Glaucomas congénitos que no alcanzaron a desarrollarse sino en hipertensiones. La neuritis óptica afecta la sensibilidad al contraste y visión cromática. El papilema afecta sensibilidad al contraste y visión cromática. Así se dan cuenta lo importante que es hacer toda esta batería de exámenes y correlacionarlos. Entonces, con esto les quise dar un abordaje general, porque el tiempo realmente podríamos durar muchísimo tiempo viendo uno por uno, pero lo que sí quiero que quede claro en ustedes es toda la cantidad de exámenes que deben hacerse, lo profundo que va desde la observación hasta las actividades del niño, que va pasando por unas tomas de agudeza visual más exactas, función visual en términos de colores, de contraste, de visión cromática, de estereopsis, perdón. Todo esto me lleva a un diagnóstico oportuno de baja visión, de cuidado primario si detectamos que tienen algo más allá y mucho más grave, que requiera revisión y que requiera manejo interdisciplinario de moraleja número 2. Entonces, con este abordaje en general de lo riguroso que debe ser el examen de baja visión, los dejo en esta segunda conferencia. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta antes de ir al segundo y último break? Bueno, muchísimas gracias, y de verdad que gracias realmente a ustedes por la paciencia que han tenido, pero lo logramos, aquí estamos. Ya nos queda la última conferencia para que se vayan a descansar. Si les parece, tomamos unos 10 minuticos más. Roberto ya está pintado. Con gusto, de verdad. El que estaba honrado con su paciencia y todo, soy yo. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces aquí son las 5:17, ya deben ser las 7:17, entonces retornamos a las 7:27. ¿Cuál de ustedes les parece? Listo, nos vemos entonces. Voy a tomar, bueno, 7:30, perfecto. Listo, entonces nos tomamos 13 minutos, voy a hidratarme y nos vemos ahora. Muchas gracias, un abrazo para todos.